Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 del grupo de quinto C de Ciencias Naturales Exactas y de la Salud. Con respecto a nuestra materia de temas selectos de biología, hoy nosotros les venimos a presentar el tema de trastornos disociativos. Los integrantes de nuestro equipo son Fernanda Jimena Rodríguez González, Alejandra Monserrat Gutiérrez Ramírez, Emilio Bustamante Amador y yo soy servidora Adriana Monserrat Peña Aguilar. ¿Qué son los trastornos disociativos? Son traumatismos neurológicos que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, acciones o hasta la identidad. La disociación es un mecanismo de defensa psicológico que es accionado debido al estrés postraumático. Esto puede generar un trastorno de identidad, de percepción, de emociones, de motricidad y de la conducta. Las causas más comunes de los trastornos disociativos es el estrés postraumático. La mayoría de estos trastornos se presentan en niños sometidos a un maltrato emocional, un abuso sexual o un maltrato físico durante un largo tiempo, o bien con menor frecuencia a un entorno doméstico aterrador o muy impredecible. También se puede debido a algunos golpes que ocurren en la corteza frontal del cerebro. El sistema y el cerebro de una persona con trastorno disociativo. En cuanto a los daños fisiológicos que ocasionan los trastornos disociativos, podemos encontrar los traumatismos, consecuencias de golpes o el estrés postraumático, que afectan la corteza frontal del cráneo de un individuo. Estas situaciones pueden generar daños o alteraciones en el lóbulo frontal cerebral, el cual es el encargado de controlar la personalidad, por lo que a causa de estos traumatismos se puede llegar a una disociación. Los síntomas dependen del tipo de trastorno disociativo que tenga la persona. Algunos de los síntomas en común son la pérdida de memoria o también llamada amnesia, que se da en ciertos periodos o sucesos y conlleva la pérdida de información. La sensación de estar separado tanto de ti como de tus emociones. Tener la percepción de que lo que te rodea es irreal, ya sea tú o otras personas. Tener un sentido confuso de la identidad. También el tener un estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, tu trabajo o en ámbitos importantes de tu vida. La incapacidad de afrontar el estrés, ya sea emocional o profesional. Tener problemas de salud mental como es la depresión, la ansiedad y el pensamiento y comportamiento suicida. ¿Cómo actúa el trastorno en una persona? Bueno, hay tres trastornos disociativos principales, los cuales son la amnesia disociativa, los trastornos de identidad disociativos y los trastornos de despersonalización desrealización. La amnesia disociativa, el síntoma principal es la pérdida de memoria, que es más grave que un olvido normal y que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. No puede recordar información sobre uno mismo ni sobre los acontecimientos y personas de la vida, en especial los relacionados con un momento traumático. Los trastornos de identidad disociativa, este trastorno antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sienta presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza y que sienta que estas identidades lo han poseído. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos o incluso cualidades físicas, como la necesidad de usar lentes. También hay diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con los demás. Las personas con trastornos de identidad disociativa en general también pueden tener amnesia disociativa y a menudo sufren fuga disociativa. Los trastornos de despersonalización, de desrealización, este trastorno implica una sensación continua o episódica de desconexión o de estar fuera de sí mismo, al observar sus acciones, sentimientos, pensamientos y así mismo desde cierta distancia, como si estuviesen mirando una película. Esta es la conocida despersonalización. Es posible que otras personas y cosas que lo rodean se perciban distantes, borrosas y como en un sueño, que ese tiempo transcurrirá más lenta o más rápida que en el mundo parezca irreal. A esto se le conoce como desrealización. Los tratamientos, aunque no hay un tratamiento para los trastornos disociativos, esto va a depender del tipo de trastorno que tienes, pero por lo general incluye psicoterapia y medicamentos. La psicoterapia es el principal tratamiento para los trastornos disociativos. Esta forma de terapia, también llamada terapia de conversación, asesoramiento psicológico o terapia psicológica, consiste en hablar sobre tu trastorno y los problemas relacionados con un profesional de salud mental. Lo que busca el terapeuta es apoyarte a entender las causas de tu trastorno y a desarrollar nuevas formas de afrontar las situaciones de estrés. En los medicamentos, aunque no hay medicamentos que traten específicamente los trastornos disociativos, el médico puede recetarte antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudarte a controlar los síntomas de salud mental asociados con los trastornos disociativos. El trastorno disociativo abarca muchos trastornos dentro de él, como es el trastorno de identidad disociativo. Por ejemplo, hablaremos de cómo vive una persona con este trastorno. Esta descripción ha sido sacada de un video llamado "Tengo 3 personas diferentes viviendo en mi cuerpo". Una persona con este trastorno normalmente tiene miedo a ser rechazada y juzgada por otras personas. Al inicio se presentan ciertos apagones, también conocidos como amnesia disociativa. Por ejemplo, al estar en un lugar y llegar a otro sin saber cómo pasó. Una mejor forma de explicar cómo sería es cuando una persona bebe demasiado alcohol y se encuentra a la mitad del cerro. Lo último que recuerda es tomarse un vaso de cerveza y no recuerda lo que pasó durante ese lapso. También hay momentos llamados flashback que hacen recordar traumas. Los alters o identidades son creadas a partir de un método de defensa contra un trauma. Las personas que sufren este trastorno suelen ocultarlo de los demás porque parece algo ilógico y pueden ser señalados por parecer personas raras o locas.
Les voy a dar unos datos adicionales. Por ejemplo, el de la mujer ciega que puede ver cuando cambia de personalidad. Había perdido la visión por completo hacía concretamente 13 años tras sufrir un accidente traumático. En ese momento había sido diagnosticada con ceguera cortical causada por un daño cerebral, pero los motivos que llevaron a la clínica del doctor nada tenían que ver con su ceguera. Ella presentaba más de 10 personalidades. Según los reportes de los doctores, cambiaba de identidad espontáneamente. En cada personalidad adoptaba un nombre, edad, género, aptitudes y temperamento distinto. En algunos casos incluso hablaba distintos idiomas. Lo que sorprendió más a los doctores fue cuando en la cuarta sesión de consulta encarnaba la identidad de un muchacho adolescente y recuperó la visión de repente. Los doctores llegaron a la conclusión de que el primer diagnóstico había sido equivocado. La ceguera del paciente no era cortical porque no se dio un traumatismo craneoencefálico tras el accidente, sino que se trataba de una ceguera psicológica o una perturbación psicógena de la visión, que es cuando los pacientes ciegos que ven de forma inconsciente. Según los doctores no es algo tan raro, ya que a veces pueden suceder y es un concepto que se conoce desde hace muchos años. Pero lo que nunca se ha dado hasta ahora es una persona que podría ser ciega y ver a la vez, según la personalidad que adopte. La paciente ya no está en terapia y su situación actual es la de una persona ciega que a veces puede ver. Una de las conclusiones más interesantes, según los doctores, que la atendieron son las implicaciones que hay de la capacidad cerebral para controlar el flujo de información visual. Este caso muestra cómo el cerebro es capaz de bloquear información y también revela que hay una base biológica en los trastornos visuales, psicógenos y de personalidad múltiple. Con esto concluiría nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y también recuerden que a terapia no van los locos, sino quienes tienen la madurez para hacerse cargo de sus emociones.